Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días. Vamos a continuar con el tema de árboles binomiales. Ya aprendimos a evaluar opciones europeas mediante árboles primero de un paso, luego de dos pasos, inclusive generalizamos la fórmula a n pasos. Y nada más vamos a hacer un paréntesis de cómo podríamos evaluar opciones americanas utilizando este tipo de árboles. Nada más como recordatorio, casi no hemos hablado mucho de las opciones americanas, pero solo como recordatorio, repito, la diferencia entre las opciones europeas y las opciones americanas es que las americanas pueden ser ejercidas en cualquier momento de la vida de la opción. Y recordemos que las opciones europeas solamente se pueden ejercer a vencimiento. Entonces vamos a ver un ejemplo bastante sencillo de cómo podemos evaluar, más bien cómo podemos evaluar esta opción americana, y justo vamos a ocupar un modelo de dos pasos. Entonces, el ejercicio dice: evalúa una opción call americana sobre un subyacente tomando en cuenta lo siguiente. El precio actual del subyacente es de 20, el factor U es de 1.1 y el factor D es de 0.9. El precio strike es de 21, la tasa libre de riesgo es del 12% y el vencimiento es de 6 meses, y vamos a ocupar un árbol de dos pasos, es decir, el precio inicia en 20, tiene dos posibilidades: o sube por el factor U o baja por el factor D. Si sube llega a 22 y si baja llega a 18, y cada uno de estos nodos tiene dos posibilidades de cambio en el precio. Del 22 puede subir a 24.2 o bajar a 19.8, y el 18 puede subir a 19.8 o bajar a 16.2. Y recuerden, como es un árbol de dos pasos, estos incrementos o estos decrementos se dan en intervalos de tiempo de 3 meses, porque el vencimiento es de 6. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar este tipo de opciones? Primero tenemos que empezar de la misma manera que como lo hacemos con las opciones europeas, es decir, el procedimiento inicia igual y tenemos que calcular el valor de la opción a tiempo t grande considerando los posibles valores de s de t. Recuerden, s de t puede tomar tres posibles valores, que es 24.2, 19.8 y 16.2. Con esta información podemos calcular f de UU. Ahora estamos denotando esta f por una letra mayúscula, y es nada más como recordatorio. Recuerden, cuando nosotros hablamos de primas de opciones americanas, era una C mayúscula y una P mayúscula para el call y el pull respectivamente, y las opciones europeas son con letras minúsculas. Entonces, nada más haciendo la cosa análoga, aquí vamos a denotar como el valor de ese derivado con una F mayúscula. Entonces, FUU va a ser igual a la F minúscula U que nosotros ya conocemos, que es el payoff de la opción, si S de t es igual a S de 0 por U cuadrada, o en este caso, si S de t es igual a 24.2. El payoff de una opción call está dado por el máximo entre S de t menos K y 0, y para este caso me da un payoff de 3.2. De manera análoga podemos obtener F mayúscula UD y F mayúscula DD, igual suponiendo que S de t es 19.8 o 16.2 respectivamente, y para ambos casos el payoff de esa opción call, dado que estos precios son menores que el subyacente, va a ser de 0. Perdón, menores del precio strike. Entonces, hasta aquí vamos igual que como si estuviéramos valorando una opción europea. Ahora, ya tenemos estos valores FU, FUD y FDD. Ahora, al igual que las opciones europeas, tenemos que irnos hacia atrás. Ahora tenemos que encontrar los valores de FU y FD. Para encontrar estos valores, recuerden que tenemos que calcular esta P, o esta probabilidad riesgo neutral. Y esto es porque para encontrar estos valores de FU mayúscula y FD mayúscula, tenemos que encontrar los valores de FU y FD minúscula. ¿Cómo los obtenemos? Es con esta P, repito, y esta P, recordemos, es E a la R delta T menos D entre U menos D, solamente recordando que delta T es igual al vencimiento sobre el número de pasos, que en este caso es 2, es decir, mi delta T son 3 meses, o 3/12 de año, y sustituyendo estos datos me queda una probabilidad de 0.6523. Entonces, el siguiente paso es calcular f de u y f de d minúscula, como nosotros ya conocemos. Recuerden, no es más que el valor esperado para el caso de fu minúscula, considerando estos dos valores traídos a valor presente, y para fd minúscula es el valor esperado considerando estos dos valores y traídos a valor presente.
haciendo las cuentitas que ya conocemos, Fu minúscula me va a quedar igual a 2.0257, mientras que Fd minúscula me va a quedar igual a 0, porque al final esto es 0 y esto es 0, traído a valor presente y multiplicado por la probabilidad que quieran, eso va a dar 0. Entonces, aquí es donde viene el cambio importante en lo que vamos a hacer, más bien lo que vamos a hacer diferente entre valor en opción americana y una opción europea con estos árboles binomiales. F de U y F de D mayúsculas van a estar dados por, en el caso de F de U, el máximo entre F de U minúscula y el payoff del call si S de T fuera igual a S0U, ahora explicamos eso, y F de D mayúscula va a estar dado por el máximo entre F minúscula de D y el payoff del call si S de T fuera este. ¿Por qué tenemos que considerar el payoff del call con estos datos? Recuerden, una opción americana se puede ejercer en cualquier momento de la vida de la opción. Ahora, dado que nosotros estamos evaluando con un modelo de n pasos, en realidad los únicos momentos del tiempo en los que conocemos el precio del subyacente es justo en cada paso que damos. Entonces, en realidad, nosotros, como tendría que funcionar en la vida real una opción americana, es fijarnos en cada momento del tiempo, en qué momento se puede ejercer esa opción. Pero dado que ahorita solo estamos dividiendo este tiempo en 3, es decir, el inicio, 3 meses, 6 meses, solamente nos podemos fijar en esos pasos o en los valores del subyacente en ese tiempo para tomar una decisión. Entonces, básicamente lo que estamos diciendo con esta fórmula es, para tú poder determinar el derivado, el valor del derivado, en estos 3 meses te tienes que fijar qué me conviene más. El payoff del call me indica, ¿me conviene más ejercer este call americano hoy, es decir, a tiempo 3 meses, o me conviene más esperarme a que pasen otros 3 meses, es decir, a que llegue este valor? ¿Y cómo puedo saber, o más bien, cómo puedo estimar cuál sería mi payoff esperado si es que me espero a que lleguemos a t grande? Es justo con f de u minúscula, porque recuerden, ese es un valor esperado y obviamente traído a valor presente. Eso es lo que me está diciendo esta formulita y por eso estoy ocupando el máximo. ¿Qué me conviene más? ¿Ejercer ahorita en tiempo 3 meses o esperarme a tiempo 6 meses considerando ese valor esperado? Entonces, dicho esto, f de u mayúscula, o f mayúscula de u más bien, va a ser igual al máximo entre f minúscula de u, que es 2.0257, y el payoff del call si ejerciera en este momento. Como el precio del subyacente es igual a 22, si yo ejerciera en este momento, el payoff me quedaría como el máximo entre 22 menos 21 y 0, que es igual a 1. Entonces, el máximo entre estos dos números sigue siendo el 2.0257. Repito, en otras palabras, si llego a tiempo 3 meses y el precio del subyacente es 22, en este momento yo puedo ejercer, porque al final el strike es 21, 22 es mayor que 21, me conviene ejercer. Pero la pregunta es, ¿qué tal si ejerzo ahorita y en realidad me tuve que haber esperado más tiempo? ¿Qué es lo que pasa si me espero más tiempo? Pues el subyacente puede subir a 24.2 o puede bajar a 19.8. Dado las probabilidades que yo tengo y traído a valor presente, en promedio o en términos de esperanza me conviene más esperarme a tiempo 6 meses porque puedo ganar incluso más. Entonces por eso estoy optando por este valor. Y f de d va a estar dado por el máximo entre 0, que era f minúscula de d, y el payoff si el precio del subyacente fuera 18. En este momento no me conviene ejercer la opción porque este precio es menor que el precio strike. Y también, aunque me espere, dado que este 18 solamente tiene 2, o sea, hace 19.8, o sea, hace 6.2, tampoco lo voy a ejercer porque nunca va a alcanzar el 21. Entonces, es el máximo entre un 0 y un 0 y al final es indiferente si lo ejerzo ahorita o si lo ejerzo dentro de 6 meses, ya no va a pasar nada interesante. Y el valor del derivado, o f mayúscula de d, en estos 3 meses va a ser igual a 0. Y por último, tenemos que repetir este paso, pero con un nodo hacia atrás. Entonces, y de hecho ya es el último nodo. Voy a calcular una f asterisco mayúscula, que va a ser igual a
traerme este valor esperado considerando estas f's mayúsculas y traído a valor presente, y es como nosotros lo sabemos calcular, es f mayúscula de u por la probabilidad de que este valor sea 22 a partir de este, que es dado por una p, más f mayúscula de d por la probabilidad de que sea este valor, que es 1 menos p, y todo eso traído a valor presente, porque estoy parado aquí y quiero compararlo a tiempo cero. Sustituyendo estos datos, me queda que esta f asterisco me va a quedar igual a 1.2823. Ahora, recuerden, una opción americana se puede ejercer en cualquier momento de la vida de la opción. Eso incluye al momento en que la emiten. Obviamente estaría bastante curioso que tú pudieras ejercer una opción en este momento, pero tenemos que evaluar ese caso. Entonces, ahora sí, mi f mayúscula o la prima de este call americano va a estar dado por el máximo entre esta f asterisco, que esta f asterisco, de nuevo, ¿cómo se lee? Es el valor esperado de mi ganancia, de mi posible ganancia, si en lugar de ejercerlo hoy, lo ejerzo en un futuro. Y esta f ya está englobando todos los posibles escenarios que pueden pasar en el futuro. Entonces esta f asterisco, como ya sabemos, es 1.2823. O, ¿cuál sería el payoff del call si lo decidiera ejercer a emisión? Es decir, con el precio del subyacente igual a 20. Pero haciendo la cuenta, esto me queda el máximo entre 1.2823 y 0. Y esto me queda igual a 1.2823. Y eso es la prima de mi call americano. Entonces, nada más como para hacer un resumen, y hablando del árbol de dos pasos, para evaluar opciones americanas se hace un procedimiento bastante similar al que se ocupa para evaluar opciones europeas, solamente hay que considerar lo siguiente. Vamos a suponer que las opciones americanas pueden ser ejercidas en cualquier paso del árbol, y como lo mencioné antes, esto va a ser una aproximación en tiempo discreto de la realidad, ya que en la vida real las opciones americanas pueden ser ejercidas en cualquier momento, si hay un tiempo continuo entre su emisión y su vencimiento. Y dado este supuesto, el procedimiento general o cómo lo vamos a evaluar va a ser de la siguiente manera. Vamos a obtener el valor de los nodos terminales FUU, FUD y FDD, los cuales vamos a calcular como calculábamos las Fs minúsculas o las que se refieren a las opciones europeas, de la misma manera, es decir, con el payoff de esta opción, suponiendo cada valor diferente que puede tomar SDT. Ya que tenemos estas F mayúsculas, ¿cómo vamos a obtener el valor de F de U grande? Pues simplemente tenemos que hacer el máximo entre F minúscula de U y el payoff, si el call es igual a este. Y para F mayúscula de D, vamos a obtenerlo como el máximo entre F de D y el payoff del call con el precio del subyacente igual a S0D. Sabiendo cómo se calculan estas Fs de U y Fs de D. Recuerden, esta F minúscula de U se va a calcular a partir de este FUU y FUD, igualito que como lo hacemos en las opciones europeas. Y esta F minúscula de D se va a calcular a partir de F minúscula UD y F minúscula de D, igualito que como lo hacemos con las europeas. Este es el paso como diferente. Ya una vez que tenemos el valor de este nodo, ¿cómo determinamos como el paso extra? Es comparar qué pasaría si ejerciera la opción en este momento contra esa f que nosotros encontramos. Y ya que tenemos esos valores de f mayúscula de u y f mayúscula de d, la prima la calculamos como el máximo entre, igual, ahora ocupando estas f's, nos tenemos que calcular la esperanza traída a valor presente, y eso lo vamos a comparar contra el payoff, suponiendo que el precio strike es ese de 0. Así es como se calculan en general las primas de las opciones americanas en un árbol de dos pasos. ¿Qué es lo que pasa si hablo de un árbol de tres pasos? Pues sería el mismo procedimiento. Calculo los nodos terminales, igual que las opciones europeas, calculo el payoff. Con eso calculo la F minúscula, es decir, calculo la esperanza traída a valor presente, y para determinar las Fs mayúsculas tengo que comparar el máximo entre esa F minúscula que obtengo como lo hacemos siempre con el payoff si decidiera ejercer en ese momento. Y así sucesivamente. En realidad no hay una fórmula general, así como pudimos encontrar para las opciones europeas, pero es de alguna manera útil conocer el procedimiento general.
Ejemplos, vamos a ver ejemplos, nada más. De hecho, lo que les quiero proponer es justo ahorita vamos a seguir avanzando en los temas y ya las últimas clases vamos a empezar a ver ya ejemplos o repaso de todos estos temas que ya hemos visto para que les sirva para la próxima tarea y que ya es la última. Entonces, hasta aquí vamos a dejar este tema y vamos a continuar con el siguiente. Repito, vamos a ver más ejemplos más adelante. Ok, el siguiente tema, y es bastante importante, y ya les habíamos mencionado creo que justo en un video, ¿cómo se determinan los factores de crecimiento y decrecimiento en un árbol binomial? Si se dan cuenta, hasta el momento, yo solamente les he dado los valores de U y de D, pero como ya les comenté, supongan ustedes que tienen un bono cupón 0, un CETES, para ser más específico, y tienen una acción de FEMSA. ¿Ustedes aplicarían el mismo factor de crecimiento para un CETES o para una acción de FEMSA? Obviamente no. Normalmente el precio del CETES tiende a quedarse bastante estable en el tiempo y el precio de la acción tiende a ser más volátil. Entonces, podemos intuir que en realidad sí tenemos que considerar el tipo de activo para determinar esta U y esta D. Entonces, nada más, como una manera de calcularlas, que es bastante ocupada en la literatura, es la siguiente, que es el modelo CRR, que es el modelo de Cox, Ross y Rubinstein. Y nada más vamos a ver una aproximación bastante, digamos que no estricta en el término teórico, porque se dan cuenta en realidad de esta clase no ha sido como estrictamente formal. Las demostraciones que hemos visto son más como tipo platicadas, que al final yo entiendo que que haya gente que les guste o que no, pero normalmente lo que tratamos de hacer en este curso es mantenerlo un poco simple. Se quieren meter como a la parte formal o a la parte estricta de la demostración, con gusto si me pueden escribir y yo les comparto o les ayudo a buscar literatura para eso. Pero esta argumentación va a ser ocupando cosas bastante sencillas. Entonces, nada más recordando, UIDs son los factores de crecimiento y decrecimiento del precio subyacente en un intervalo delta t. Y la magnitud de estos movimientos va a ser diferente dependiendo del activo subyacente y su naturaleza, lo que mencionábamos. No va a ser lo mismo para un CETES que para una acción de FEMSA. Y nada más una observación. Hasta ahorita hemos trabajado en el mundo riesgo neutral, nada más como recordatorio qué significa el mundo riesgo neutral. Es que las expectativas de los inversionistas solamente no van más allá de la tasa libre de riesgo. Todos los activos subyacentes van a ganar más solamente la tasa libre de riesgo. Ese es el mundo riesgo neutral. En el mundo real, las expectativas de los inversionistas van a ser diferentes. Un activo subyacente o cualquier activo subyacente no va a ganar la tasa libre de riesgo, sino cada activo subyacente va a tener un rendimiento esperado y diferente entre sí, no necesariamente igual. Y dado que estamos trabajando en otro mundo, que es el mundo real, aquí vamos a denotar a la probabilidad de un aumento por un factor U de un paso y va a estar denotada como la letra Q, a diferencia de la probabilidad riesgo neutral, la cual la denotamos por la letra P. Entonces nada más esto es para simple notación. Vamos a pensar en un árbol binomial de n pasos y nos vamos a fijar en el valor final del precio del subyacente. Dado que tuvo i aumentos con un factor de U y n menos i decrementos por un factor de D. Es decir, nos vamos a fijar en el caso donde S de t sea igual a S0 por U a la i por D a la n menos i. Repito, ¿cómo llegamos a esta S de t? Tuvimos i aumentos y n menos i decrementos. Entonces, teniendo esta igualdad, esto implica que S de t entre S de 0 es igual a U a la i por D a la n menos i. Nada más pasé S de 0 para acá, no dice nada más. Y ahora le voy a sacar el logaritmo natural a ambos lados. El logaritmo natural de S de t entre S de 0 va a ser igual al logaritmo natural de esta cosa de acá. Propiedades de logaritmos naturales, las potencias salen multiplicando, esto me queda i por logaritmo natural de U más n menos i por logaritmo natural de D. Y una vez más, aplicando propiedades de logaritmos naturales, esto tengo i por logaritmo natural de U y aquí tengo una menos i por logaritmo natural de D. Saco la i y me queda logaritmo natural de U menos logaritmo natural de D. Y aplicando la propiedad de eso me queda logaritmo natural de U sobre D.
y más n veces el logaritmo natural de d. Llego a esta expresión de acá. Ahora, vamos a considerar de esta expresión qué es lo que no conocemos. Entonces, conocemos u y conocemos d, porque son los factores de crecimiento y decrecimiento. Conocemos n porque es justamente el número de pasos del árbol binomial. Lo único que no conocemos, y que de hecho es un número aleatorio, es esta letra i. Esta letra i, como variable aleatoria, se va a referir al número de incrementos en el precio de subyacente durante los n periodos. Esta i puede tomar el valor de 0, es decir, que esta SDT en realidad haya tenido puros decrementos, o el valor de 1, que solamente haya subido una vez en todos esos n pasos, o incluso el valor de n. Es decir, que solo este SDT lleguemos a él a través de puros aumentos de S de 0. Pero al final eso es una variable aleatoria, hay que verlo como una variable aleatoria. Durante cada paso, el subyacente va a tener dos probabilidades. O sube con un factor u, y recordemos, la probabilidad de que esto pase es q, o baja con un factor d, con probabilidad de 1 menos q. Esto lo podemos ver como una sucesión de experimentos Bernoulli. Entonces, ¿cómo podemos definir esta variable aleatoria i? Podemos considerar i como el número de éxitos en estos n experimentos o pasos totales que vamos a hacer, porque recuerden, este experimento Bernoulli pasa cada paso que damos y el árbol binomial tiene n pasos. Y también es muy importante considerar que cada paso es independiente, es decir, que el activo subyacente haya venido de un aumento, en realidad no me tiene que importar para saber si en este paso el activo subyacente va a aumentar o va a disminuir. Son totalmente independientes. Entonces necesitamos considerar el número de éxitos en n experimentos Bernoulli. ¿Cómo podemos ver a esta variable aleatoria i? Como una variable binomial con parámetros nq. Recuerden, es el número de éxitos en estos n experimentos. Dado que esta i se distribuye como una variable aleatoria binomial, sabemos que la esperanza de i va a estar dado por nq y que la varianza de esta letra i va a estar dado por nq por n menos q. Ahora, regresando un poco acá. Yo quiero calcular la esperanza de este valor, la esperanza del logaritmo natural de SDT entre S de 0. Como esto de acá va a ser igual a esto, la esperanza de esto va a estar dado por la esperanza de esta expresión. Propiedades de la esperanza. Las constantes salen multiplicando a la esperanza y la esperanza de una constante va a ser igual a la constante. Entonces, de aquí obtengo que esta esperanza del logaritmo natural de SDT entre S de 0 va a ser igual a el logaritmo natural de u sobre d por la esperanza de i, que es mi única variable aleatoria en toda esta expresión, más n veces el logaritmo natural de d. Pero ya sabemos que la esperanza de i, dado que es una binomial con parámetros nq, va a estar dado por n por q. Y justo sustituyendo este valor acá, voy a llegar a esta expresión. Y también quiero calcular la varianza de esta variable aleatoria, logaritmo natural de s de t entre s de 0. Dado que esta variable va a ser igual a esto de acá, puedo calcular la varianza de esto. ¿Qué le hace la varianza a las constantes? No me importan las constantes que suman, y las constantes que multiplican salen elevadas al cuadrado. Entonces, aplicando estas propiedades, esta varianza me va a quedar igual al logaritmo natural de u sobre d al cuadrado por la varianza de i. Pero como i es una binomial, ya sabemos que su varianza va a estar dado por nq por n menos q. Y todo esto multiplicado por logaritmo natural de u sobre d al cuadrado. Entonces, nada más una observación. Oye, ¿por qué estás ocupando esa variable aleatoria? O sea, ¿por qué obtuviste esta expresión? Logaritmo natural de s de t entre 0. Y nada más creo que es importante mencionar, esto es una variable aleatoria porque s de t es un valor aleatorio. No sabemos en este momento qué valor va a tomar s de t. Si recordamos las definiciones que vimos al inicio del curso, de hecho, tal vez desde matemáticas financieras, el logaritmo natural de s de t entre s de 0 lo que me está reflejando es el rendimiento logarítmico del activo subyacente en el periodo de 0 a t. Este es el valor que
que toma al final del periodo subyacente y este es el valor con el que inicia. Logaritmo natural del valor final entre el valor inicial me va a dar el rendimiento logarítmico. En realidad, lo que yo estoy haciendo es sacar la esperanza y la varianza de esta variable que es el rendimiento del activo subyacente en este periodo de 0 a t. Por eso me importa estudiar esa variable. Y también dado que estamos en el mundo real, ya no estamos en el mundo neutral, tenemos que considerar los rendimientos reales del activo subyacente, en particular su media y su varianza. Es decir, ese activo subyacente tiene rendimientos esperados y dado que esos rendimientos esperados o rendimientos históricos incluso, se le puede sacar una media y una varianza. A esto los vamos a denotar como mu y como sigma cuadrada respectivamente, las letras que ya conocemos de sobra para estas variables. Y algo importante es que estos rendimientos que nosotros vamos a considerar van a ser anualizados. Dado que estos rendimientos son anualizados y estamos hablando de un periodo de 0 a t, la media y la varianza de estos rendimientos para este periodo va a estar dado por mu por t y sigma cuadrada por t respectivamente. Entonces, dado esto, queremos encontrar valores para q, u y d tal que la esperanza del logaritmo natural de s de t y s de 0 sea igual a mu t y la varianza de esta variable va a ser igual a sigma cuadrada t. ¿Por qué? Porque recuerden, por un lado, el logaritmo natural de s de t y 0 son mis rendimientos logarítmicos de esta variable. Y por otro lado, esto yo lo quiero igualar a justo, la esperanza, lo quiero igualar al rendimiento promedio de este activo subyacente y la varianza de esta variable aleatoria lo quiero ligar a justo la varianza real de este activo subyacente. Es decir, sustituyendo esta expresión de acá, esto me va a quedar busco q, u y d tales que el logaritmo natural de u sobre d por nq más n logaritmo natural de d sea igual a esta mu por t y que nq por n menos q por el logaritmo natural de u sobre d al cuadrado sea igual a sigma cuadrada t. Entonces, como podemos observar de las ecuaciones anteriores, tenemos un sistema de dos ecuaciones con tres variables. Entonces, lo que vamos a hacer para obtener una expresión vamos a simplificar el proceso y vamos a suponer que hay simetría en los movimientos del activo subyacente. ¿Qué quiere decir que hay simetría? Que va a tener la misma probabilidad de subir o bajar en cada paso, es decir, que q y 1 menos q van a ser iguales, o dicho de otro modo, que q es igual a 1/2. Esto es un supuesto que ahorita vamos a tomar y después vemos cómo lo quitamos. Haciendo esta aclaración y sustituyendo esto de las ecuaciones pasadas, nos va a quedar el nuevo sistema de ecuaciones. Logaritmo natural de u sobre d por n medios más n por logaritmo natural de d va a ser igual a mu t. Y n cuartos por logaritmo natural de u sobre d al cuadrado va a ser igual a sigma cuadrada t. Y tengo ahora sí un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Voy a despejar logaritmo natural de d de ambas ecuaciones. Por un lado, de esta ecuación obtengo que el logaritmo natural de d va a ser igual a 2 mu por t entre n menos logaritmo natural de u. Pero recuerden que en un árbol binomial de n pasos, ¿cómo se llama esta t entre n? Lo vamos a denotar como delta t. Entonces, logaritmo natural de d me va a quedar igual a 2 mu delta t menos logaritmo natural de u. Y ahora, a partir de esta expresión, logaritmo natural de d me queda igual a logaritmo natural de u menos 2 raíz de sigma cuadrada t sobre n, pero de nueva cuenta t entre n es delta t, entonces esto me queda igual a logaritmo natural de u menos 2 raíz de sigma cuadrada delta t. Y nada más importante, como ya estas expresiones de acá, aquí vuelvo a aplicar leyes de los logaritmos. Esto se separa como logaritmo natural de u menos logaritmo natural de d, acá y acá. Al momento de sacar la raíz cuadrada, solamente recuerden, u es mayor que d, entonces u sobre d va a ser mayor que 1, entonces este logaritmo natural va a ser mayor que 0, y por eso no tengo que sacar dos casos, sé que este número siempre es positivo. Entonces ya llego a estas expresiones de acá, y una es logaritmo natural de d, la otra también, simplemente las igualamos, me queda que 2 mu delta t menos logaritmo natural de u va a ser igual a logaritmo natural de u menos 2 raíz de sigma cuadrada delta t. Dado que queremos despejar u
y están en el logaritmo natural de u y eventualmente. Y haciendo todo este procedimiento puedo obtener que esta u va a ser igual a e a la mu delta t más sigma raíz de delta t. Y ya tengo el valor de u, puedo sustituir en cualquiera de las dos expresiones anteriores para encontrar d y voy a obtener que esta d va a ser igual a e a la mu delta t menos sigma raíz de delta t. Y nada más mencionando, para este caso, para simplificar, supusimos que q era igual a 1/2, pero haciendo otras cosas que no vamos a ver en este curso, se puede también demostrar que esta q la podemos obtener mediante 1/2 más 1/2 por la razón entre mu y sigma, todo esto multiplicado por raíz de delta t. Y entonces ya tenemos estos tres valores. Ahora, vamos a hacer una observación. ¿Qué pasa cuando n lo empezamos a hacer más y más grande? Si se dan cuenta, u y d dependen de n. Nada más hay que recordar esta delta t, lo podemos ver como t entre n. Pues si no se veía muy claro, entonces en realidad u y d van a depender de esta n. Y en sus dos términos va a estar este valor. Ahora, si nosotros empezamos a tender a infinito esta n, dado que esto lo tenemos en una raíz cuadrada y esto no, este término se va a empezar a ir hacia 0 más rápido que este de acá. Y va a suceder para u y para d. O dicho de otra manera, para n's bastante grandes, la relevancia de esta mu va a ser prácticamente nula. Es decir, esta u para n's grandes lo podemos expresar como e a la sigma por la raíz de delta t, y esta d para n's grandes las podemos expresar como e a la menos sigma por raíz de esta delta t. Ok, y estos van a ser los valores tradicionales que vamos a encontrar en la literatura. ¿Y qué es lo que me está queriendo decir esto? Que al final los valores de aumento y decremento del activo subyacente van a depender casi completamente, sobre todo para n's grandes, de la volatilidad o la desviación estándar de sus rendimientos en un periodo delta t. Nada más, ojo, ¿a qué te refieres con volatilidad? Lo que tradicionalmente como tradicionalmente más bien vamos a obtener esta sigma es a través de los rendimientos históricos. ¿Qué quiero decir? Supongan que yo tengo una serie de precios históricos de la acción de FEMSA. Normalmente estos precios van a ser diarios. Con esta serie de precios, yo puedo obtener el rendimiento, preferiblemente logarítmico, diario a partir de esto. Ya que tengo el rendimiento logarítmico diario, esa va a ser mi nueva serie. A esa serie yo le puedo calcular una media y una varianza. Pero ojo, esos rendimientos son diarios, entonces mi media y mi varianza que yo voy a obtener va a ser datos diarios, es decir, va a ser un promedio diario de cuánto puedo ganar o perder y un promedio de movimientos diarios en el precio, o en el rendimiento más bien, de la acción. Esta sigma, como ya la habíamos mencionado, siempre tiene que ser un dato anualizado. Pero recordando, o si no lo vieron, les comento cómo anualizamos estos datos. Es bastante sencillo. Un supuesto bastante fácil es, para yo anualizar tanto mi media como mi varianza, solamente tengo que multiplicar por el número de días que tiene un año. Normalmente se ocupa un año laboral, que son 252 días. Es decir, si yo tengo mi media de rendimientos diarios para obtener la media de los rendimientos anuales, simplemente la puedo obtener como mu por 252. Y lo mismo, la varianza anualizada la puedo obtener como esa sigma cuadrada diaria por 252. Y si quiero obtener la desviación estándar anualizada, es la desviación estándar diaria por raíz de 252. Entonces nada más, es muy importante que tengan eso en cuenta. Esta sigma siempre son valores anualizados. Obviamente vamos a ver ejercicios, pero nada más es importante ahorita mencionarlo. Y nada más una observación bastante importante, para este caso u va a ser igual a 1 sobre d.
Entonces, repito, se dan cuenta de esta, ni siquiera se puede llamar una demostración, es simplemente un argumento bastante empírico de cómo podemos obtener esta U y esta D a partir de la volatilidad del activo subyacente. Y también, todavía más aún, se puede demostrar que esta manera de calcular esta U y esta D también puede ser válido para el mundo riesgo neutral. Es decir, en un mundo riesgo neutral puedo calcular esta U como E a la sigma raíz de delta T y esta D como E a la menos sigma raíz de delta T y la P calcularla como nosotros ya sabíamos. Porque recuerden, nosotros encontramos más bien, les comenté que la Q tenía una fórmula, pero podemos seguir ocupando esta P de probabilidad de riesgo neutral como nosotros ya lo hemos calculado, que es E a la R delta T menos D entre U menos D. Y nada más una observación entonces bastante importante. A partir de estas variables, y recordando los árboles binomiales de n-pasos, podemos inferir que al final de qué depende las primas que yo voy a obtener de las opciones, principalmente va a depender de 5 variables. La primera es el precio actual del subyacente. Es el punto de inicio del precio del subyacente. La otra importante también es el precio strike de la opción. La tercera variable importante también es el vencimiento de la opción, es decir, esta T mayúscula. Luego tenemos la tasa libre de riesgo, es decir, esta letra R. Y por último, dado que ya vimos que esta U y esta D se pueden calcular con esto, tenemos la volatilidad de los rendimientos del activo subyacente. Entonces, si se da cuenta, para evaluar un árbol de n pasos, simplemente necesitamos estas 5 variables para obtener el valor de la prima. Y nada más para reforzar un poco por qué la volatilidad es importante en las opciones, vamos a ver el siguiente ejemplo. Entonces, supongamos que el 1 de marzo del 2020 tenemos 2 opciones call. Y de hecho tenemos 2, pero aquí hay 2 letras A, me disculpa. Pero es A y B. Entonces, la primera opción call va a tener subyacente a la acción A. El precio actual de esta acción va a ser de 10 pesos. El precio strike de esta opción va a ser de 11 y el vencimiento va a ser 6 meses. Y vamos a suponer una tasa libre de riesgo del 0%. Y como segunda opción tenemos una opción call, pero ahora sobre la acción B. También el precio de esta acción va a ser de 10 pesos. Y de hecho la opción call va a tener las mismas características, es decir, un precio strike de 11 y un vencimiento de 6 meses. Y también una tasa libre de riesgo del 0%. Entonces, de inicio tú puedes ver esto y dices, pues prácticamente las dos opciones son iguales. Tienen las mismas características, incluso el subyacente parte del mismo valor. ¿Deberían las primas de estas opciones ser iguales? Hay que observar un poco más a detalle el activo subyacente. Entonces supongan ustedes que saqué la historia reciente de los precios de estas dos acciones con los siguientes resultados. El precio de la acción A en realidad se queda bastante constante en el tiempo hasta llegar justo al 10, el 1 de marzo del 20, y el precio de la acción B tiene subidas y bajadas bastante importantes. Entonces, supongan ustedes que yo saco mis rendimientos diarios y obtengo que la media de estos rendimientos diarios es la misma para los dos, es igual a 0.003%. Y con eso puedo obtener la media anualizada, que como ya lo mencionamos, es solamente multiplicar esta por 252. Y dado que es igual, también la media anualizada para las dos acciones es 0.837%. Entonces, en realidad, tienen un rendimiento promedio igual, pero lo que sí van a tener diferente es la volatilidad, es decir, la desviación estándar. La acción A va a tener una desviación estándar o una volatilidad anualizada del 5.23%, mientras que la acción B, su volatilidad va a ser igual al 28%, es decir, más de 5 veces la volatilidad de la acción A. Y esto se ve claramente en esta gráfica. El precio de la acción B es mucho más volátil que lo que se mueve el precio de la acción A. Entonces, si se dan cuenta,
tenemos activos subyacentes en principio muy similares, si solamente vemos la media, pero muy, muy diferentes en términos de volatilidad. Ahora, ¿eso en qué me afecta a mi opción? Vuelvo aquí a poner la tablita y la gráfica para que no lo olviden. Y entonces, recordemos que tenemos una posición larga en un call. Dado las características que lo mencionamos, ¿qué significa que tomemos una posición larga? Significa que nosotros queremos comprar el activo subyacente a lo más en 11 pesos dentro de 6 meses. ¿Por qué? Porque mi precio strike es de 11 y justo si el precio del subyacente a tiempo T es menor que 11, no voy a ejercer la opción, es decir, no voy a comprar nada. Pero si el precio es mayor, voy a ejercer la opción y a lo más voy a gastar 11 pesos. Entonces eso es lo máximo que yo voy a pagar por ese activo subyacente. Ahora, tanto la acción A como la acción B tienen un rendimiento promedio histórico bastante similar. Es prácticamente el mismo. Pero, como ya lo mencionamos, sus volatilidades son muy diferentes. Y es justo viendo la trayectoria de estos precios como lo podemos observar. Entonces, viendo la trayectoria, podemos observar que este precio de la acción B en los meses anteriores ha tocado el valor de 11, que es justo el que quisiéramos que el valor del subyacente a tiempo T grande tocara, o incluso lo ha superado. Y en la realidad es que si el precio del subyacente a vencimiento fuera mucho mayor que 11, eso todavía me conviene más a mí, porque al final yo voy a comprar algo más barato que como está en el mercado. Pero por el contrario, si nosotros nos fijamos en la serie del precio de la acción A, esta cosa se mantuvo prácticamente constante alrededor de este 10. Prácticamente no se movió. Entonces aquí las preguntas lo haría. Entonces aquí yo les haría la siguiente pregunta. Si ustedes tuvieran que apostar porque alguna de estas dos acciones va a tocar los 11 pesos dentro de los siguientes 6 meses, ¿por cuál acción apostarías? Por la acción B, obviamente. ¿Por qué? Porque ya vimos, prácticamente con la información histórica que tenemos, va a ser prácticamente imposible que la acción A pueda tocar el 11. Digo, prácticamente porque al final estamos viendo la historia, pero recuerden, ver la historia no me va a decir lo que pasa en el futuro, pero viendo la historia es prácticamente imposible que toque este valor. Y nada más recordando, en cualquier apuesta que nosotros hagamos, mientras más altas sean las probabilidades de éxito en un evento, es decir, mientras más altas sean las probabilidades de ganar, tiene que ser mayor el costo para poder entrar. Entonces, traducido este lenguaje financiero, ¿cuál es el evento del éxito para una opción call? Es poder ejercer la opción. Yo como parte larga quiero ejercer la opción. Y para que eso pase, yo espero que el precio de subyacente a tiempo T grande, si es una opción europea o si es una opción americana en cualquier tiempo de la vida de la opción, que sea mayor que 11, porque es justo el momento que a mí me conviene. Yo pacté comprar a 11, pero lo que yo quiero es que ese precio se dispare para yo poder decir que compré barato. Eso es mi evento de éxito. Ahora, con base a la información histórica, es obvio que la probabilidad de que el precio de la acción B dentro de 6 meses sea 11 pesos va a ser menor que la probabilidad de que esto pase con la acción A, viendo el movimiento histórico de los meses pasados. Entonces, la probabilidad de éxito con la acción B obviamente es mayor que la probabilidad de éxito con la opción A. Entonces, la probabilidad de éxito que yo ejerza el call con la acción B, obviamente va a ser mayor que la probabilidad de éxito que yo ejerza la opción con la acción A. Entonces, ¿cuál o por cuál call debería yo de pagar más? Pues por la opción sobre la cual yo tengo más probabilidad de ejercerlo, porque si hay mayor probabilidad, tiene que ser más caro el costo por poder entrar a esa apuesta. Entonces, la opción call sobre el subyacente teniendo la acción B tiene que ser más costosa que
la opción call, cuyo subyacente es la acción A. Y eso es la importancia en general o a grandes rasgos de la volatilidad en las opciones. Es por eso esta idea es bastante importante porque justo creo que yo les comenté en un video anterior. A veces las opciones se tradean por volatilidad. Y esto va a ser una relación que vamos a ver ya casi terminando. Pero se las adelanto. A mayor volatilidad, siempre sea una opción call o una opción put, a mayor volatilidad, mayor va a ser la prima de esa opción. Así de importante es la volatilidad en las opciones. Y al final está interesante porque es hasta el final cuando empezamos a meter esta variable en nuestros cálculos. De nuevo, vamos a retomar este concepto más adelante y ya casi terminamos. O sea, ya por el amor de Dios, ya casi terminamos, no se me desesperen. Lo que vamos a ver la siguiente clase es, ya tenemos estos 5 variables principales para poder evaluar una opción. Vamos a poder derivar la fórmula de Black-Scholes. Después de derivar la fórmula de Black-Scholes, vamos a ver una introducción bastante corta a lo que son lo que se conoce como las griegas de las opciones. Y después de esto vemos swaps y después vemos muchos ejercicios y prácticamente ya estamos terminando el temario. Entonces ya sé que han sido días bastante difíciles, pero no se preocupen, ya estamos por terminar todo esto. Y bueno, muchas gracias por su atención. Les repito, ahorita no estoy viendo ejercicios, vamos a ver hasta el final para que ya prácticamente les sirva para su tarea. Y pues nada, muchas gracias por su atención y tengan buen inicio de semana y nos estamos escuchando a la próxima.